Ángel Herrerín López es profesor de Historia Contemporánea en la UNED y ha dedicado gran parte de sus investigaciones al estudio de los movimientos anarquistas en nuestro país. Uno de sus últimos trabajos está dedicado al sindicato anarquista CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, durante la etapa de la Segunda República. Su título, Camino a la anarquía, la CNT en tiempos de la Segunda República, y está publicado en Marcial Pons. Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo surgió tu interés como historiador por investigar sobre la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, en tiempos de la Segunda República? Pues bueno, esto es, digamos, una labor investigadora que llevo ya desde hace muchísimo tiempo, porque mi primer gran trabajo de investigación, lo que fue mi tesis doctoral, fue precisamente la CNT durante el franquismo. Y luego he seguido trabajando sobre anarquismo, anarcosindicalismo y tal, y también uno de los libros que tengo es Anarquía, Dinamita y Revolución Social, que va desde finales del siglo XIX hasta el 1909, o sea, es decir, hasta principios del siglo XX. Y bueno, esto es una continuación, digamos, de todos estos trabajos. Me parecía que la Segunda República era muy interesante y me puse a investigar sobre ello. Bueno, en tu libro dices que hay varios mitos sobre esta organización sindical anarquista que pones en duda. Háblanos de cada uno de ellos. Por ejemplo, de la creencia de que la CNT se opuso desde el principio a la República. Claro, eso es una de las cosas que si tú coges cualquier libro de historia al respecto, pues siempre te dice que la CNT se opuso. Pero claro, es que la situación que hay en España cuando ese 14 de abril de 1931 no se inicia ahí, o sea, digamos que hay una parte anterior y la parte anterior es la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Entonces, es una época, 7 años anteriores en los que los trabajadores han ido perdiendo muchos derechos y muchas subidas de salario, condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso está muy pendiente. Los trabajadores saben que en el momento en el que haya libertad y que haya un régimen como es la República, que era la gran deseada por todos los trabajadores, pues pensaban que podían recuperar esa parte perdida. Así que no es la CNT como organización la que se pone a poner en marcha huelgas para pedir subidas salariales y tal, sino que son los propios trabajadores los que se echan a la calle, los que piden aumentos de salario. Fíjate, hasta hay una cuestión curiosa, ¿no? Que en algunas peticiones era que volvieran a entrar los trabajadores que les habían echado cuando la huelga de 1917, te estoy hablando de hace 14 años, es decir, que hay muchas reivindicaciones pendientes. Y de hecho, la CNT como organización lo que hace es intentar parar eso, les está diciendo a los trabajadores, un momento, primero hay que organizarse, vamos a hacer buenos sindicatos, vamos a poner en marcha una buena organización para luego poder reclamar todas estas cuestiones, pero los trabajadores tienen prisa porque llevan mucho tiempo sometidos al yugo del capital. Ángel, otro de los mitos que señalas en tu libro es el que dice que la CNT provocó un ciclo insurreccional ya desde 1932. ¿Qué hay de esto? Pues sí, mira, en todos los libros, igual que te he dicho lo anterior, puedes leer que la CNT hizo un ciclo insurreccional contra la República desde enero del 32 hasta prácticamente el inicio de 1934. Y yo lo que vengo a demostrar en mi libro es que la primera insurrección, la de enero del 32, pues no era ni una insurrección de la CNT, ni la organizó, ni la planificó, ni la puso en marcha, ni nada por el estilo. Lo que hay ahí es una lucha interna por el poder dentro de la CNT entre anarquistas y anarcosindicalistas, que los primeros, es decir, los anarquistas, magnifican un levantamiento que hubo en Fígols, en Cataluña, lo magnifican queriendo dar a entender que hay una gran insurrección y que fue una revolución y tal y cual. Y muchos historiadores pues picaron el anzuelo, ¿no? Y hemos seguido repitiendo continuamente durante décadas y décadas que la CNT empezó un ciclo insurreccional en el 32, pero no es cierto. Bueno, ¿y qué papel tuvo la CNT en la Revolución de Octubre de 1934 y luego después en la primavera de 1936? Pues sí, mira, el tema es que, claro, esta insurrección del 32 no la hace. Luego hay dos insurrecciones en el año 1933 en los que sí participa, no exactamente la CNT, en la de enero del 33 es la FAI, es decir, la Federación Anarquista Ibérica la que lo organiza, y en diciembre del 33 sí es la CNT la que lo pone en marcha.
Son dos fracasos, ¿no? Además, unos fracasos que la organización, tanto la CNT como los anarquistas, culpan de ellos a los socialistas, porque los socialistas están en el poder y piensan que la represión que han ejercido contra la CNT es lo que ha provocado que la CNT fracase en esos movimientos insurreccionales. Así que cuando llega octubre del 34, que es una insurrección que ponen en marcha los socialistas, claro, muchos anarquistas dicen, vamos a ver, si estos han sido lo que nos han estado machacando en años anteriores, ¿cómo vamos a apoyar ahora una insurrección de ella? Por lo tanto, pues la CNT en octubre del 34 hay varias formas de actuar. Unos colaboran, otros no colaboran, otros lo boicotean, pero en realidad donde hay una auténtica revolución en octubre del 34 es en Asturias. ¿Y por qué en Asturias hay una auténtica revolución? Pues muy sencillo, porque en realidad participa la CNT. Lo que pasa en otros sitios son huelgas, movimientos pacíficos, levantamientos separatistas, como lo que hay en Cataluña, pero la auténtica revolución tiene lugar en Asturias. Y ahí sí que participa la CNT, por eso ese movimiento es verdaderamente revolucionario. ¿Y en la primavera de 1936? La primavera de 1936 es otro de los mitos, ¿no? Un mito además que yo creo que la mayoría de la derecha en España, desde Franco, ¿no? Pues ha alimentado, ¿no? Queriendo decir que en la primavera del 36 lo que había es una revolución comunista y tal. Bueno, eso no se sostiene. Con las investigaciones, pues no se sostiene. Primero porque los comunistas eran 4, en primer lugar. Y en segundo lugar porque estamos en una situación algo parecida a lo que había pasado al inicio de la República. Es decir, que los trabajadores, después de 2 años de gobiernos conservadores, porque ha estado en el poder el Partido Radical y la CEDA, pues quieren volver a recuperar otra vez esas subidas salariales que se les han quitado, esas condiciones laborales, quieren que entren a trabajar aquellos que han sido expulsados de su trabajo por la Revolución de Octubre, etcétera, etcétera. Y lo que hay es una movilización completamente legal de la gente que se echa a la calle, de huelgas que se ponen en marcha, pero en ningún momento hay una revolución, y mucho menos comunista, que se ponga en marcha en esta época. Entonces, eso es un mito muy relativo, porque es un mito que está alimentado, ya te digo, por las fuerzas más conservadoras, más de derechas de este país. Ángel, ¿y hubo luchas internas en la CNT? Sí, muchísimas. Además es uno de los puntos, yo creo, muy importantes, ¿no? La verdad es que desde que existen los primeros movimientos organizados, ¿no? En la CNT, desde el siglo XIX, la Federación Regional Española, o luego la formación de la CNT, siempre, hasta el exilio y después también, en la época de la transición, el enfrentamiento interno entre anarquistas y anarcosindicalistas ha sido brutal. Porque eran 2 grupos, así hablando en forma general, porque el movimiento anarquista es un movimiento muy heterogéneo, pero hablando para poder avanzar, 2 grandes grupos anarquistas y anarcosindicalistas, que los 2 eran revolucionarios, es decir, los 2 pretendían llegar a una sociedad comunista libertaria. El problema era que cada uno tenía una forma diferente de alcanzar ese objetivo. Para los anarquistas había que utilizar las huelgas, las insurrecciones, el levantamiento, la violencia, es decir, todo aquello que acortara ese camino de llegada al comunismo libertario. Mientras que los anarcosindicalistas lo que pensaban es, vamos a hacer un sindicato fuerte, vamos a trabajar pausadamente, vamos a concienciar a los trabajadores, es decir, era una vía mucho más lenta, pero desde mi punto de vista mucho más segura, mucho más comprometida. Bueno, pues ese enfrentamiento con esos 2 planteamientos de anarquistas y anarcosindicalistas tiene lugar en la CNT una lucha a muerte por el poder y el control de la organización. Ángel, y además de ideas erróneas sobre la CNT, quizás también hay muchas sobre la Segunda República, porque contra lo que mucha gente pueda pensar, hubo momentos de represión contra los trabajadores, como acabas de señalar anteriormente. Sí, por supuesto. O sea, vamos a ver, es que en la Segunda República también hay un mito, ¿no? En la Segunda República, porque parece que es un movimiento de los trabajadores, siempre revolucionario, una república de izquierdas. No es cierto, porque los 2 primeros años es de un gobierno republicano socialista, que es moderado, es reformista, pero los siguientes 2 años, como he dicho anteriormente, los que están mandando es un partido de centro-derecha y un partido de derecha, como es la CEDA y como es el Partido Radical. Es decir, que la República no es solamente de izquierda, tiene su parte de derecha y su parte de izquierda. Y además, la actuación
de los gobiernos contra los levantamientos de trabajadores, contra los levantamientos de las clases más humildes es completamente dura, o sea, no dejan un margen a la improvisación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, por ejemplo, Casas Viejas, que es un ejemplo, ¿no?, bastante claro, pues resulta que en Casas Viejas mueren 20 campesinos, o sea, que muchos de ellos son fusilados de una forma extralegal completamente allí mismo, hasta hay gente que es quemada en sus casas, o sea, muertos abrasados vivos, ¿no?, por la represión precisamente de los guardias de asaltos o de la Guardia Civil. Bueno, pues la justicia de todo esto solamente se lleva a juicio a uno, que es al capitán Rojas, y solamente se le pone por 20 muertos 3 años de cárcel. Y sin embargo, los campesinos que han participado en la rebelión se piden hasta 6 cadenas perpetuas. O sea, que para que te hagas una idea, ¿no? O sea, que digamos que la República fue completamente dura, muy dura con los levantamientos de los trabajadores. Eso sin duda alguna. Bueno, Ángel, ¿y en qué situación quedó la CNT tras la guerra? ¿Cuál dirías que fue su papel en la transición? Bueno, pues la verdad es que supuso el declive completo de la CNT poco a poco. Primero una época de clandestinidad, que eso es lo que trabajé sobre todo en mi primer libro, ¿no?, la CNT durante el franquismo, una época de clandestinidad hasta los años 50, pero luego ya hay un declive completamente, ¿no? Y luego ya cuando llega la transición, la verdad es que la CNT está prácticamente desaparecida, no hay prácticamente nada, se va reorganizando y tal, pero ya la sociedad que hay en la época de la transición dista mucho de esa sociedad de los años 30 en la que la CNT había tenido una gran fuerza, ¿no? Entonces, la verdad es que la CNT no sabe cambiar, el mundo anarquista no sabe cambiar su discurso, ¿no? Por ejemplo, fíjate, una cuestión muy significativa es la posición que tienen ante el Estado, ¿no? En los años 30, en los años 20, pues ellos el enemigo principal es el Estado. Y claro, en aquella época es fácil mantener este discurso, ellos crean escuelas racionalistas, ellos crean una ayuda para la gente que no tiene trabajo, es decir, que de alguna forma hacen esa sustitución de lo que viene a ser el estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, cuando llega la época de la transición, ¿quién en España puede entender que el Estado no ayuda con la construcción de viviendas o con ayuda a los parados o, en fin, todas aquellas ayudas o subvenciones que hay para las clases más humildes? Pues claro, ya la gente no ve al Estado como ese enemigo que se veía anteriormente. Y yo creo que la CNT ahí pierde esa base ideológica que me parece fundamental, ¿no?, para entender qué es lo que pasa. Esa falta de discurso, esa sociedad nueva, esa falta de evolución en su ideología va a suponer que la transición va a tener un levantamiento muy efímero, pero que va prácticamente a desaparecer. Bueno, Ángel, pues ya para terminar, ¿por qué el título Camino a la anarquía? Bueno, pues porque lo que se trataba era llegar a la anarquía, ¿no? Y entonces hay muchos caminos, cada uno emprende su camino, lo que he dicho anteriormente, los anarquistas la violencia, la insurrección, los anarcosindicalistas el organizar un sindicato fuerte, las huelgas, la concienciación del obrero, es decir, que hay muchos caminos, la gente que está alrededor, los profesores racionalistas, ¿no?, pues intentar que la gente tenga más educación, se pensaba cuando el obrero tenga una buena cultura y una buena educación, pues entonces todos lucharán por la revolución y tal. En fin, que hay muchos caminos que todos iban hacia la anarquía. Y ese camino que todo el mundo emprende y que se intenta llegar a él, resulta que pues prácticamente fracasan todos ellos. Y luego, y a lo que parece una ironía, es que lo que va a suponer la rebelión militar, el golpe de Estado que da los militares rebeldes, pues es lo que va a propiciar precisamente que llegue la anarquía, porque los primeros momentos de la guerra civil son aquellos en los que se pone en marcha esas colectivizaciones, esa revolución libertaria, sobre todo en la zona de Cataluña o el País Valenciano, ¿no? Es decir, que muchos caminos hacia la anarquía y luego, irónicamente, pues es un golpe militar, una rebelión militar, lo que facilita el que se llegue, por lo menos momentáneamente, en ciertos momentos, en ciertos sitios, a la anarquía. Camino a la anarquía, la CNT en tiempos de la Segunda República. Muchísimas gracias, Ángel Herrerín, profesor de Historia Contemporánea en la UNED, por habernos acompañado en Sin Distancias. Muchas gracias a vosotros. Yo creo que se necesita hablar de historia. Tenemos que conocer nuestro pasado. Muchísimas gracias.